Muy buenos días, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Técnicas de redacción y ortografía, que hace parte del ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. El lenguaje es el medio de comunicación más eficiente del cual disponemos los seres humanos. Esto mismo implica expresarnos tanto de manera oral como de manera escrita. En este sentido, juega un papel importante la ortografía, que se preocupa no solo por el correcto empleo de las letras del alfabeto y la adecuada acentuación de las palabras, sino que incluye otros aspectos de la escritura, tales como la puntuación, el uso de mayúsculas o minúsculas, que permiten ordenar debidamente las ideas expresadas en nuestra lengua. La conferencia de hoy tiene como propósito estudiar precisamente las técnicas de redacción y ortografía en la práctica judicial, involucrando de manera activa y dinámica la lectura, la escritura, como procesos fundamentales para el acceso, la producción y la recreación de cualquier saber. Leer es una de las habilidades que descifran, desentrañan y permiten la comunicación con un mundo de referencia textual y con el autor. Escribir, por su parte, también es una habilidad que no solo plasma de manera mecánica gráficas pertenecientes a un sistema lingüístico, sino que también permite nuestra comunicación. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Eduardo Lugo Barros, abogado, especialista en Derecho Administrativo, Gestión de Entidades Territoriales y Contratación Estatal. Ha sido jefe de la Oficina Jurídica del Fondo de Vivienda de Interés Social de Río Hacha, secretario general de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, conjuez del Tribunal Administrativo de La Guajira, juez primero administrativo de Río Hacha, magistrado del Tribunal Administrativo del Caquetá y actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Doctor Eduardo Lugo Barros, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alessandra Cuellar Pineda. Un saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Extensivo también a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior. También a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que nos acompañan en esta conferencia virtual. En el día de hoy los acompaño desde la ciudad de Santiago de Cali y para efectos de la conferencia voy a compartir con ustedes unas diapositivas para apoyar e ilustrar la presentación. Lo primero que tenemos que señalar para hablar de la redacción es la lengua oficial de nuestro país. Y para eso debemos referirnos a que en el artículo 10 de la Constitución Nacional, precisamente se señala al castellano como el idioma oficial de Colombia. A su vez también se agregan allí como oficiales las lenguas y los dialectos de los grupos étnicos, pero esos idiomas serán oficiales en cada uno de los territorios donde se asienten esas comunidades. De tal manera que encontramos en primer lugar que existe una lengua nacional o transversal, que es el castellano, cuyo uso regular corresponde a la rama del poder público, pero igual, digamos, la jurisdicción indígena, que hace parte de la rama judicial, puede adoptar decisiones conforme a su lengua materna, sea en la modalidad escrita o en la modalidad oral. Ahora,
No, últimamente en las altas cortes se ha venido haciendo un trabajo para tratar de establecer unos minisitios o unos micrositios en las páginas donde aparecen también algunas de las providencias expedidas tanto por la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, que son los casos en los que conozco, en los cuales específicamente se exponen una serie de providencias en los idiomas de estas comunidades indígenas. En el lenguaje jurídico tendríamos que señalar que es una variedad del idioma que se utiliza en los textos legales, judiciales, administrativos, que concierne de manera central con la aplicación y la práctica del derecho, como son los que se producen por parte de los profesionales de profesionales de la abogacía y los colaboradores de la justicia, las providencias de los organismos de los órganos judiciales. Todo esto hace parte, pues, de lo que se puede denominar como una variedad dentro del idioma español que se denomina lenguaje jurídico. En el manual en el libro de estilo producido por el Consejo General del Poder Público de España y la Real Academia Española, entienden el lenguaje jurídico como un tecnolecto. Para hablar del tecnolecto, primero hacemos la distinción, la composición o la integración de las raíces de esa frase para señalar que el lecto significa una forma de habla característica de alguien en particular. En este caso, pues, se habla de un grupo de profesionales. Puede ser también de un individuo, se llama idiolecto, de un grupo social, sociolecto, o de una variedad geográfica, que sería el dialecto. De tal manera que cuando se habla del tecnolecto, empezamos a referirnos a las características del habla de una ciencia, de una técnica, de un oficio, que posee ese lenguaje, una terminología propia, unos términos con sentidos específicos y definidos, no por el uso común, sino por los especialistas de esa ciencia. Es un léxico que es propio, dotado de cierta universidad y precisión. Debo señalar que en un libro, en una obra también muy interesante que también vamos a citar en el transcurso de la conferencia, editado por la Agencia Nacional de Defensa Judicial, se llama el Manual de la Escritura Jurídica, se hace un cuestionamiento a este concepto de tecnolecto. Se habla por parte del editor que en estos casos no se puede, digamos, confundir el hecho de que existan unos conceptos, una terminología propia o especial con que realmente tenga la calidad de un tecnolecto. Señala el manual de escritura jurídica que específicamente es digamos, un lastre que se viene al tratar desde el siglo XIX, tratar de convertir la ciencia, el derecho en una ciencia. Y al tratar de convertir el derecho en una ciencia, entonces se entró en ese, digamos, marco de establecer que tienen un lenguaje y una terminología propia. El criterio del manual de jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Judicial, esto va en contra de lo que se busca precisamente desde la perspectiva de lo que debe ser la claridad en una providencia judicial, en la medida pues que se trata de resaltar esa terminología cuando en el Código Civil, por ejemplo, en los artículos 26, 28, 29, se habla de que las palabras se entenderán en su sentido natural, ¿no? O sea, va en contravía supuestamente de ese deseo de ser mucho más claro y accesible para la comunidad, el señalar el lenguaje jurídico como un tecnolecto. Ahora, ¿cuáles son los rasgos del estilo jurídico? Ese mismo manual de estilo, o ese estilo, perdón, ese libro de estilo del Poder Público
Judicial de España ha establecido o ha identificado una serie de rasgos que son, digamos, negativos de la forma como se escribe o cómo se expresa ese lenguaje en el derecho. En primer lugar, señala que el lenguaje jurídico presenta con frecuencia un estilo acumulativo de párrafos largos llenos de enumeraciones, perifrasis, circunloquios, redundancias, entre otros. El estilo es desordenado, confuso, monótono, farragoso y de difícil legibilidad. Abundan las expresiones explicativas, guiadas por el deseo obsesivo, de matizar bien los significados. Proliferan los incisos que aluden a disposiciones legales. Cuando la referencia legal aparece en extenso, se excluye muchas veces de forma literal la normatividad o las normas, alargando las oraciones de forma ilimitada. También son comunes los párrafos largos, complejos, formados por una maraña de oraciones coordinadas y subordinadas, lo cual genera dificultades de leer y comprender. El estilo culto puede resultar distante, frío a causa de la abundancia de tecnicismos y latinismo. Se opta por una prosa conservadora y arcaizante, y se recurre a giros retóricos y formularios de otros tiempos que, por obsoletos y pomposos, dotan al lenguaje jurídico de un tono ritual muy alejado de la forma de expresarse de los ciudadanos. También se acude con mucha habitualidad a las construcciones absolutas de participio, y ponemos allí unos ejemplos, como son, por ejemplo, cómo son transcurrido el plazo, informado a los comparecientes, visto el expediente. También se acude con mucha habitualidad al gerundio, habiéndose personado el testigo, siendo oído el acusado. Abundan los hipérbatos, a veces forzados, generalmente innecesarios, como las anteposiciones de adjetivos al nombre, que sin ser contrarios a las reglas gramaticales sí resultan extraños al uso común de la lengua. Por ejemplo, el suprimido decreto, la expresada prohibición, el susodicho demandante, la referida norma. También prolifera el uso de adjetivos encadenados, obstrucción legal arbitraria y burocrática entorpecedora. Se registran muchas repeticiones sinonímicas. Por ejemplo, serán nulos y carecerán de validez, daños y perjuicios, abogado o letrado, actor y demandante. Todo esto estamos hablando en el mismo texto. Se cita, llama y emplaza. Lo que hace, pues estas repeticiones es alargar el texto, a pesar de que tienen una función de realzar, de querer realzar la oración, pero realmente lo que hacen es extender mucho más allá las oraciones y los párrafos. Abundan también las expresiones redundantes. Ejemplo de ello, idénticamente iguales, idiosincrasia propia, divisas extranjeras, prever con antelación, de tal manera que simplemente, como ustedes observan, se puede eliminar en cada una de esas frases, en uno iguales, en la otra propia, en la otra extranjera, en la otra con antelación, de tal manera que la oración pueda ser mucho más breve. Ahora, para llegar al punto clave de la redacción, es importante recordar algunos conceptos. El primero es la palabra. Hemos tomado el significado que aparece en el Diccionario de la Lengua Española del año 2014, en su 23 edición, 23ª edición del diccionario editado por la Real Academia Española. Y ahí encontramos lo siguiente: se entiende la palabra como la unidad lingüística dotada generalmente de significado, que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Otro significado, porque aparecen varios en el diccionario, es la representación gráfica de la palabra hablada.
Ahora, las palabras pueden ser sustantivos, pronombres, adjetivos, preposiciones, conjunciones, interjecciones, verbos y adverbios. El sustantivo viene siendo la palabra que sirve para designar personas, animales y cosas, sean estas reales o ficticias. Y para poderlo identificar se puede utilizar una metodología que es, sirve mucho para establecerlas, como son responder a unas preguntas como ¿qué es esto? O ¿cómo se llama? Lo mismo que es posible agregarle también un artículo si el artículo no se puede agregar a la palabra, queda mal, digamos, queda mal relacionada, entonces también se señala que eso no es un sustantivo. Por eso, por ejemplo, ponemos como ejemplo, perdón, ¿qué es esto? Entonces usted puede señalar la sala, un código del acusado y va con el artículo. Al responder a eso, usted puede identificar inmediatamente que esa palabra es un sustantivo. ¿O cómo se llama? Entonces ya también encontramos las denominaciones, los nombres. Ana, rama judicial, norma. El pronombre es toda palabra que en una oración puede desempeñar el oficio del sujeto. Ejemplo, Felipe condujo el programa. Se puede sustituir por él condujo el programa. El adjetivo es una palabra que se junta al sustantivo para determinarlo o para calificarlo. Un ejemplo de determinación es un hombre. Un ejemplo de calificación es un buen hombre. Ahí se está calificando la palabra, el sustantivo. Otro de los elementos claves en las redacciones son los prefijos y los sufijos, que si bien técnicamente no son palabras, sí son elementos que sirven para unir al sustantivo o a un adjetivo, o que se unen al sustantivo o al adjetivo para construir nuevas palabras y significados. Generalmente los sufijos van después de la palabra y siempre van unidos a ellas para formar un solo vocablo. Por ejemplo, a la palabra alegre se le puede colocar el sufijo mente y eso surge la palabra alegremente. A la especialísimo, a la aleta se le puede agregar el aso para señalar que es un aletazo. Y los prefijos siempre van antes del sustantivo o adjetivo. En este caso, los ejemplos que colocamos son subgerente y vicecanciller. La preposición son partículas que sirven para unir y relacionar las palabras con otras. Su función o su importancia primordial reside en que ayuda a darles el significado a los sustantivos, a los adjetivos, a los verbos y a los adverbios. Ejemplo de esas preposiciones. Una lista enunciativa son preposiciones a, ante, aún, bajo, como, con, contra, desde, durante, incluso. Y el ejemplo lo vemos arriba: botella de agua, galón de pintura, fui con Adriana, juega con ganas. En esos casos, si la preposición sirve para darle significado a los. La conjunción une términos que tienen la misma naturaleza u oficio. También aquí, lista enunciativa, existe el e, la partícula e, la partícula o, la partícula u, ya, ni, que, aunque, menos, luego, pues y porque. También existen frases que son conjuntivas. Estas conjunciones son muy importantes para enlazar las oraciones. ¿Cómo son? Antes bien, sin embargo, por lo tanto, puesto que. La interjección, que no se utiliza mucho, digamos, en la argumentación jurídica o en el texto jurídico, salvo que se refiera de pronto a la transcripción de un testimonio o de alguna exclamación. Son palabras, la interjección son palabras que sirven para expresar estados de ánimo como sorpresa, asombro, dolor, indignación, alegría y tristeza. Ejemplo de ellos, ponemos uy o cuidado. El verbo viene siendo la parte más importante de la escritura.
y con el respectivo adverbio son, digamos, los elementos centrales de cualquier oración. El verbo en la oración expresa lo que se le atribuye al sujeto. También es la parte esencial para expresar los sentimientos, pensamientos o ideas. En general, los verbos expresan acción. Y ahí ponemos un ejemplo. Luz Helena llama, Josefa examina. Pueden expresar también pasión. Lida grita, ejemplo, o Alejandra lo quiere. Pueden expresar movimiento. Ernesto conduce. Aceipiales sería el ejemplo. Cuando se le atribuye algo al sujeto, podemos establecer como ejemplo allí: el salón está limpio, Hernando era juez, de tal manera que es, digamos, uno de los puntos centrales para una buena escritura, como lo vamos a ver más adelante. El adverbio es una palabra invariable, nunca cambia y modifica el verbo. Los adverbios le agregan claridad a las frases y a las acciones. Pueden ser de diversas modalidades, pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de duda, de afirmación o de negación. De lugar, pues cuando se utiliza allí, cerca, en el extranjero. De tiempo, cuando se alude a mañana o se señala una fecha, un viernes próximo. De modo, cuando se alude a ciertas acciones como entrando o por correo, actividades de espacio. De duda, quizás, de pronto, probablemente. Afirmaciones simplemente sí, y negaciones el no. La oración es la menor unidad del habla con sentido completo. Es una estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado. Y esto es importante para efectos de la redacción. Un ejemplo de una oración corta es: el presidente entregó los premios a los ganadores. Las oraciones demandan el uso de algunas comas y a veces de punto y coma. Por regla general, la oración, ante todo, lleva más puntos que comas en el párrafo. Pero la oración en sí sola, entendida como un enunciado, simplemente se establecen distintos puntos de comas que pueden ser de diferentes tipos. Las comas pueden ser, hay 17 clasificaciones o más de comas, pero muchas que se pueden utilizar en la rama judicial o en nuestras providencias son, por ejemplo, las comas enumerativas, que simplemente sirven para separar listados o enumeraciones. Por ejemplo, cuando uno hace alusión a ciertas personas o ciertas profesiones y empieza a citar juez, coma, abogado, coma, el secretario, para señalar una audiencia, todas esas listas. Entonces, esa coma sirve como para separar, sirve para separar listas o enumeraciones de palabras. También se habla de la coma explicativa. La coma explicativa es una frase que se agrega a algo que ya está dicho en la oración. Por ejemplo, si se dijera que David compró un balón para sus compañeros, esa oración se le puede agregar una coma explicativa para señalar, por ejemplo, que Juan David, coma, es el hijo mayor de la familia Hoyo, coma, y ahí continúa la oración en su mismo contenido. Los puntos, generalmente las oraciones terminan con un punto seguido, a diferencia de los párrafos que, por regla general, ya culmina con un punto final. Precisamente el párrafo es lo que identificamos como bloques o fragmentos en los cuales se puede dividir un texto. Está generalmente compuesto por una serie de oraciones en líneas seguidas y suele culminar con un punto aparte. ¿Cuáles son las recomendaciones para efectos de la redacción de un texto? De tal manera que pueda servir, digamos, de utilidad
al momento en que estamos diseñando o escribiendo un texto. Las recomendaciones para las oraciones, en primer lugar, que se respete el orden natural de la oración, que generalmente es el sujeto, el verbo y el predicado. Generalmente debe culminar ese orden natural con un punto final. Hay una serie de problemas que se presentan en el tema de las oraciones, que es, en ocasiones se hace la separación a través de coma entre el sujeto y el verbo, lo cual no es recomendable. Y allí en el ejemplo lo colocamos. Por ejemplo, perdón la redundancia, la nulidad del laudo arbitral se intentó tiempo después. Esa coma que está allí luego de la nulidad del laudo arbitral es la que no se puede, digamos, colocar porque está separando el sujeto del verbo. Otra de las recomendaciones que se hacen para una buena redacción es que las oraciones deben ser cortas. Sobre esto existe, pues, digamos, guías plausibles, porque realmente no se puede utilizar o establecer con rigor cuáles son el número de palabras en promedio que pueden contener o que puede contener una oración. Generalmente en el manual de escritura de la Agencia de Defensa Judicial se recomienda que las oraciones que las palabras en una oración no sobrepasen en promedio el número de 20. En el caso de las sentencias, en otro libro también interesante que editó el Consejo Superior de la Judicatura hace muchos años, Sentencias y Frases, Palabras, de B.J. Romero, él habla de que las oraciones no deben contener más de 14 palabras, pero indica que lo importante de una oración es que sea completa, y en eso creo que coinciden la mayoría de las personas y de los expertas en esta materia, en el sentido de que los límites son flexibles, porque eso va a depender mucho de la necesidad del texto. Lo importante es, pues, que las palabras, que no sea muy largo la oración, para efectos, pues, de que el texto sea agradable, sea conciso y claro. Las oraciones, a su vez, unidas a otras, forman los párrafos. Y B.J. Romero, en su libro sobre las sentencias, palabras y frases, propone una metodología. Él habla de que por lo menos la oración debe tener ciertos elementos como son el sujeto, el verbo, el complemento directo y el complemento indirecto, o en sustitución de estos últimos un complemento preposicional. Otra recomendación, la mayoría de estas recomendaciones de las que estoy señalando está en el manual, un libro bastante interesante, en el Manual de Escritura Jurídica de la Agencia de Defensa Judicial. Ese manual fue elaborado para efectos de dirigirse a los abogados, por lo tanto existen algunas formas de estructurar el texto que a lo mejor no son no son tan aplicables a los que trabajamos en la rama judicial, en la medida de que una cosa es, digamos, exponer una pretensión y un caso, y otra cosa es decidir un conflicto. Entonces allí existen unas, digamos, pequeñas diferencias, o unas diferencias que son, digamos, que no puede, pues, hacerles perder la relevancia del mismo, y por ello, entonces, ustedes encontrarán allí una serie de recomendaciones que son algunas aplicables a nuestra labor y otros no. Una de esas recomendaciones tiene que ver con el cuidado de las oraciones coordinadas y subordinadas. Las coordinadas generalmente implican una relación de causa a efectos, y en ellas se usan muchas conjunciones, como serían, por ejemplo,
de forma que, de manera que, luego, de modo que, de tal manera que debe cuidarse especialmente que la coordinación no se salga de control, que la oración no crezca en tamaño y complejidad. Siempre es posible establecer la coordinación en dos oraciones separadas mediante el punto seguido, el uso posterior de conectores y la reiteración de los sujetos. Las oraciones deben empezar deben ser enfáticas en su comienzo. Esa es otra de las recomendaciones. Es una recomendación, digamos, retórica, tanto para la oración como para el párrafo, de tal manera que la información más importante esté siempre al comienzo de la oración. Otra recomendación para las oraciones es que debe, aparte de mantenerse el orden natural de la oración, es que la escritura debe privilegiar la voz activa. De esa forma se permite enfocar las ideas de una manera más directa y breve. Por eso encontramos, por ejemplo, un caso de voz activa es Juan golpeó a Enrique. Pero si lo tomamos desde la otra modalidad que es un estilo o pasivo o voz pasiva, es mucho más amplia y menos precisa, que sería el mismo texto o la misma situación, sería Enrique fue golpeado por Juan, de tal manera que miren la diferencia de una y otra. Otro punto clave para las oraciones es tratar de corregir el dequeísmo y el queísmo o decofobia. El dequeísmo consiste en escribir de que al lado de verbos que no admiten la preposición. Un ejemplo es creo de que es injusto. ¿Cómo se soluciona o cuáles son digamos, los consejos para que no caigamos en el dequeísmo? Se recomienda generalmente transformar esa oración en una pregunta. Y siguiendo pues el ejemplo que hemos dado, la pregunta sería, ¿qué creo? De tal manera que al tener la respuesta, el ejemplo se podría convertir en creo que es injusto sin colocar el de. El queísmo es todo lo contrario. Consiste en eliminar la preposición de cuando es necesaria ante la conjunción que. Para comprobar también se aconseja el mismo método que se toma para el dequeísmo. Simplemente se transforma en una pregunta y de acuerdo a la contestación o a la respuesta que se dé, entonces allí se ve si es viable o no mantener en la oración la D. Recomendación para los párrafos. Los párrafos, como ya observábamos, son agrupaciones de oraciones usualmente entre 3 y 9, en los que se desarrolla un argumento diferenciado que es parte del discurso. El párrafo puede tener distintos propósitos, como son enunciar de manera sintética la conclusión del argumento, anunciar el orden y desarrollo del argumento, desarrollar una premisa de un argumento complejo, desarrollar un argumento sencillo en su integridad. Ya de forma más específica, en el texto jurídico, el párrafo puede transcribir o comentar la norma sobre la cual se basa el argumento, dar una razón a favor de la conclusión del argumento, dar un ejemplo o contraejemplo que ilustre el argumento, citar una opinión autorizada, sea doctrinal o jurisprudencial, que comente el argumento, establecer una limitación o excepción al ámbito de valor del argumento, rescatar o resumir el mensaje de un artículo, libro o sentencia importante para la conclusión jurídica. Los párrafos también se recomienda que sean cortos. El escrito debe contener una mezcla de párrafos y otros más largos con respecto al promedio de 150 palabras y sin que ningún párrafo individual pase de 250 palabras. Se recomienda también que el párrafo pueda oscilar entre 3 y 9 oraciones.
aquí también se hace una precisión en el sentido de que no existe una rigurosidad o una regla que estipule de manera absoluta y contundente digamos, la extensión o el tamaño del párrafo, como también de la oración, porque todo eso va a depender de la necesidad argumentativa y expresiva del autor, pero en todo caso lo que se recomienda es que se mantenga en dichos promedios para que el texto jurídico como tal sea un texto jurídico breve, sea conciso y sea corto. En el párrafo, como se dijo en la oración, también se recomienda empezar con algo relevante. Aquí se habla de una oración tópica o temática. Cuando se habla de la oración tópica o temática, se habla que allí debe expresarse la idea o el punto central que se va a desarrollar en el párrafo, de tal manera que se mantenga, digamos, la atención y se mantenga, digamos, el hilo central de lo que se va a desarrollar. Uno de los puntos que se ha criticado enormemente en lo que tiene que ver con la rama judicial en las providencias nuestras es lo que denominan el párrafo unioracional, es decir, un párrafo que tiene una sola oración, que es muy extenso, que no tiene, tiene muchos conectores, tiene muchos verbos, pero realmente termina siendo una oración demasiado larga y demasiado compleja que muchas veces termina en una serie de confusiones. Por eso se propone, para evitar este párrafo unioracional, que esté escrito siempre, digamos, haciendo uso las oraciones en lo posible de puntos más que de comas. Es decir, este es un elemento clave para efectos de corregir esa falla que se ha advertido en las providencias. Arranca un texto siempre de manera general y solamente culmina con un punto ya en la parte final del párrafo. Los especialistas dicen que hay casos en los que es posible que solamente que en un párrafo se pueda exponer una oración, si esa oración es suficiente y contundente, ¿sí? Pero lo que se critica o lo que se busca corregir es que ese párrafo como tal realmente no tenga una extensión limitada y no se pueda, digamos, identificar claramente cuáles son los argumentos y las premisas que la componen. Por eso siempre se recomienda dividirla en varios puntos seguidos. Otra recomendación importante para los párrafos es hacer unas buenas conexiones entre las secciones. La fluidez de un texto depende de las transiciones entre las secciones y los párrafos. Cada párrafo debe aportar algún punto nuevo o idea. Este es el valor agregado al discurso, aunque mínimo, debe marcarse con conectores que establezcan algún tipo de relación lógica entre ideas que se van presentando. Generalmente se emplean dos técnicas gramaticales para generar esa conectividad, esa transición. De un lado, los pronombres y de otro se emplean las conjunciones que sirven como conectores y organizadores lógicos del discurso. La mayoría de los expertos señala que los párrafos deben, cuando se trata de desarrollar un tema central, cada uno debe tratar de enfocarse en un argumento, en un solo argumento, de tal manera que allí establezcan todas las premisas y todas las razones y le dé mucha mayor claridad a la escritura. Ahora, ¿cómo se hace la estructuración de ese texto? Generalmente, lo esencial, lo primero que debemos hacer para un texto es explorar la cuestión, conocer el tema, porque sin eso, pues no va a ser posible hacer una buena escritura. De tal manera que se debe investigar sobre el asunto y en lo posible llegar a conclusiones sobre el tema.
algunas personas o algunos expertos piden o exigen o proponen más bien que se hagan bocetos o borradores o el esquema de lo que se va a adelantar o a realizar. La información en este caso va a depender mucho, por ejemplo, para la rama judicial, que estamos decidiendo conflictos, siempre informarnos sobre cuáles son los argumentos fuertes que apoyan las distintas posiciones de cada uno de los casos, y se encuentra de manera general con material previo que ha sido producido por las partes, y cuando sería la demanda y la contestación de la demanda, y si es una apelación, el juez de la instancia ya contaría no solamente con ello, sino además con el criterio expuesto por el juez de primera. Posteriormente debe hacerse una propuesta de solución y construcción del texto. Se sugiere formular la cuestión o cuestiones planteadas sobre la cual se argumentará con una pregunta específica que se pretenda contestar sobre el tema, determinando su naturaleza, si es fáctica, valorativa, jurídica y también su relevancia. Esto es lo que nosotros a veces llamamos el problema jurídico. Debe preguntarse cuál es la solución correcta al caso y plantear la tesis central, que es la respuesta que se ofrecerá al caso o a la cuestión, y que ocuparía esa solución en lugar de la conclusión del argumento central. Empezar por la respuesta al problema general y luego resolver las cuestiones más particulares de las que depende llegar a la solución final. Es decir, nosotros tenemos un esquema, digamos, estoy aquí planteando en otros términos lo que en la práctica se realiza en la rama judicial. Frente al problema o la cuestión que se plantea, existe una solución. Esa solución, digamos, va a ocupar la conclusión del argumento central, pero a su vez existen otras, digamos, situaciones que deben ser asueltas en la providencia, y sobre ellas también debe organizarse, pero luego de haberse, digamos, esbozado o delineado el problema general y su conclusión o respuesta. Otro punto importante para la estructuración del texto es lo que tiene que ver con la comprobación y revisión. Hay que construir los argumentos y los subargumentos para apoyar la tesis central. Hay que verificar que las premisas utilizadas sean verdaderas, sean aceptables o razonables, de tal manera que se pueda controlar la estructura de los argumentos, aplicándose a la lógica deductiva, la lógica inductiva o la informal. Sabemos pues que la lógica deductiva parte de la base cuando las premisas son verdaderas, pues la conclusión debe ser verdadera. Y la lógica inductiva generalmente parte de la base de que si las premisas tienen, se habla de las premisas como una probabilidad, como una fuerza, ¿cuál es la fuerza que tiene esa premisa que se utiliza en la estructuración del texto? En el texto también debemos anticiparnos y colocar los contraargumentos, es decir, cuáles son las objeciones que se podrían esgrimir en contra de la tesis que se está exponiendo, y además responder o exponer también un argumento que vaya enfocado a debilitar un poco la tesis central o el argumento central de la parte contraria, de tal manera que el planteamiento que se desarrolle debe tratar de ser el mejor frente a las demás que puedan ser solución del caso. Hay otras recomendaciones importantes que el tiempo, que son las recomendaciones de Anthony Weston en su obra sobre las claves de la argumentación. En primer lugar, él señala que hay que tratar de distinguir claramente entre las premisas y la conclusión. Las premisas son las razones que se dan para apoyar algo, una tesis, una afirmación, y la conclusión viene siendo esa afirmación. Las ideas deben ser presentadas de manera ordenada. Las premisas deben ser fiables, es decir, no se pueden escoger premisas que puedan ser objeto de una objeción, digamos, válida. El lenguaje tiene que ser concreto y específico.
El lenguaje no puede ser emotivo, es decir, evitar lo que denominan las falacias de emotivas, de emoción, de misericordia. Ser consistente en el uso de los términos es otro punto clave. No se puede utilizar los términos de manera desigual. Si se utiliza un término, debe ser el de la ciencia jurídica específicamente, pero no se puede, digamos, en el mismo texto utilizarlo de otra manera mucho más adelante en el desarrollo del mismo. Usar un único significado para cada uno de esos términos va precisamente unido a eso. En los argumentos basados en ejemplos se debe buscar mucho más de un ejemplo, es decir, por ejemplo, en las enumeraciones, cuando hacemos observaciones sobre algún caso y queremos hacer y queremos apoyarnos, apoyar una tesis, por ejemplo, al señalar la tesis de que las mujeres en la antigüedad, por ejemplo, se casaban a una edad temprana. Entonces, usted, cuando se habla de los argumentos, por ejemplo, usted puede agregar como una premisa que en el Imperio Romano la edad de casamiento puede ser de 13 años y puede colocar también como una premisa que sería otro ejemplo que apoyaría su argumento, que apoyaría su conclusión o su texto, su tesis. Es señalar que en el Imperio Romano, que en la etapa medieval, las mujeres judías también se casaban a 13, 14 edad para poder llegar a la conclusión de que efectivamente las mujeres en la antigüedad se casaban a una temprana edad. Los ejemplos deben ser entonces representativos, es decir, no puede ser de cualquier manera y debe tenerse en cuenta para efectos de la decisión o de la estructuración del texto que no existan muchos contraejemplos. La analogía también es importante utilizarla en la estructuración de los textos, pero siempre y cuando las propiedades entre los elementos que están siendo comparados o entre las entidades que están siendo comparadas sean propiedades relevantes. El argumento de autoridad, que también lo utilizamos mucho en las providencias judiciales. Las fuentes siempre deben ser citadas, deben ser breves, no debe ser muy extensa, debe irse a lo preciso, a lo conciso, a la parte en la que se quiere, a la que se quiere apoyar. Generalmente por regla general se pide que no se coloque en el propio texto porque lo alarga, sino que se coloque en pie de página. Las fuentes deben ser cualificadas, es decir, usted no puede tomar como argumento sino a una autoridad que tenga los credenciales o que esté autorizada para poder expresar lo que usted quiere sustentar. De tal manera que si no existen esas credenciales, no existen digamos, esa autoridad o esa legitimidad por parte de la fuente, no se puede utilizar. Inclusive es sugerible, porque en ocasiones, que en cada una de las especialidades se utilice como fuente o como argumento de autoridad precisamente la que compone su alta corte, porque sobre ella es que existe el precedente. Las fuentes deben ser imparciales. Eso se da sobre todo en el tema cuando hacemos citas de las pruebas, de las distintas pruebas. Hay que analizar si el documento que estamos utilizando realmente contiene expresiones o no tiene ningún tipo de interés en el proceso o no tiene ninguna relación que pueda hacerle perder legitimidad. Y el recurso a la autoridad pierde la fuerza en caso de discrepancia entre las fuentes, que es como hemos señalado, por ejemplo, cuando existe diferencia entre las altas cortes, como la Corte Constitucional sobre un tema, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, ahí se pierde fuerza en la medida de que si citamos una y la tesis no es en la misma línea de la Corte Constitucional, entonces ahí pierde fuerza digamos, inductiva. Y lo otro tiene que ver, finalizamos con las consideraciones acerca de las causas. Existe mucha, digamos, error al establecer las causas de los fenómenos.
hay que tener mucho cuidado en ese tema porque no todos los fenómenos son causa, digamos, eficiente o tienen relación directa, un fenómeno con una consecuencia, de tal manera que ese punto es relevante para efectos de tener una buena exposición. En resumen, el texto jurídico, el lenguaje jurídico debe tener un equilibrio entre el uso de la terminología jurídica especializada y la terminología del ciudadano común. La extensión de las providencias debe ser lo más breve y concisa, debe ser lo mucho más clara posible para efectos de que el ciudadano y que cualquier persona que la analice pueda digamos, advertir cuáles son sus premisas, cuáles son sus argumentos y cuál es realmente la conclusión. Y en tercero, no existen reglas especiales para efectos del diseño o de la estructuración de un texto, sino simplemente recomendaciones. Cada uno puede proponer o establecer su estilo siempre y cuando pues trate de adoptar en algo las guías y metodologías que nos exponen algunos de los especialistas. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Ahora pasamos, le doy la palabra a la doctora Mónica Alessandra Cuellar para efectos de las preguntas que se quieran presentar. Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo compatibilizar el latinismo propio del discurso jurídico con la exigencia de ser entendible la providencia a los usuarios? Sí, existe, digamos, un debate sobre ese tema. Se señala que no es bueno que se coloque tanto latinismo y tantos términos arcaicos en las providencias judiciales o en los textos jurídicos. Sin embargo, eso para mí se puede equilibrar o se puede hacer compatible simplemente agregando, sea en un pie de página o sea mediante unas corchetes, se puede agregar el significado de esas palabras, de esos latinismos, de esos términos, digamos, especializados para efectos de su mejor comprensión por parte del ciudadano. Siguiente pregunta, doctor Eduardo. Las normas procesales del país sobre el contenido mínimo de las sentencias constituyen un obstáculo para lograr providencias breves y concisas. Bueno, yo pienso que las últimas modificaciones que se han hecho tanto en el Código General del Proceso como en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo están enfocadas más bien a facilitar, porque se señala, se reitera, hay una cosa que se reitera en ambos estatutos procesales, que son la brevedad y la precisión, y de que se debe colocar, digamos, las citas en la extensión necesaria, posible, los razonamientos importantes, indispensables para efecto de tomar la decisión sin que la providencia o sin que el texto sea extenso. Yo pienso que los estatutos procesales en Colombia están facilitando. Sin embargo, creo que no tenemos un muy buen ejemplo. Tenemos altas cortes que, digamos, estructuran unos textos bastante larguísimos, con 200, 300, 400 páginas que no se compaginan, digamos, con estos estatutos, y que además no crean una cultura jurídica que pueda ser tomada por cada uno de los usuarios de la justicia. Doctor Eduardo, última pregunta. ¿En qué sentido puede entenderse que el lenguaje jurídico inadecuado y poco claro afecta los derechos de acceso a la administración de justicia y el debido proceso? Sí, miren que en una recomendación que se hizo en una cumbre iberoamericana de justicia en Panamá,
precisamente se hablaba de la claridad como un elemento clave para el acceso, para romper el acceso, para permitir un acceso amplio a la justicia. Y también se alega que esa falta de claridad vulnera el debido proceso. Y se hace porque es que las sentencias o las providencias judiciales definen un conflicto, y si la parte no conoce o no sabe finalmente, luego de analizar el texto, cuál es la razón fundamental de la decisión, pueden ocurrir muchas cosas. Puede simplemente perder legitimidad la rama judicial, o cuando se trata ya de una providencia objeto de un recurso, si no sabe cuáles son las razones, cuáles son las premisas, la tesis central, los argumentos primordiales, entonces también dificulta el ejercicio de contradicción que se debe, que tiene de poder presentar un recurso ante un superior, pero se encontraría con ese obstáculo, digamos, con esa dificultad de no conocer, de no saber a ciencia cierta cuáles serían también las razones para poder presentar la apelación. En ese sentido se entiende como una barrera de acceso a la justicia y al debido proceso también. Un agradecimiento muy especial al doctor Eduardo Lugo Barros por esta clara explicación, especialmente sobre las técnicas, reglas gramaticales, formas verbales, el análisis y la adecuación de cualquier saber académico, sociocotidiano, a través de procesos léxicos y gramaticales que brindan herramientas comunicativas necesarias para potencializar, así como lo ha manifestado, doctor, las técnicas básicas en redacción y ortografía elementales para el desarrollo de un trabajo, entendidas como el conjunto de capacidades que tiene una persona para interpretar, producir textos de la más variada temática, intencionalidad, estructuración y estilo, con una visión crítica y autónoma frente a los mismos y por ende a los requerimientos de su labor administrativa y judicial. Doctor Eduardo, de nuevo nuestros agradecimientos por estar en estas conferencias durante este año que acaba. Gracias a los servidores, a las servidoras judiciales y a las demás personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz día para todos.